Como cada viernes, con el mismo gusto, le damos la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Bienvenida, doctora Leti. Qué gusto saludarla. Pues ya ansiosos de escuchar el análisis del día de hoy. Un gusto, Carlos, y les mando un abrazo hoy desde Hermosillo, Sonora, muy contenta acá Ah, en el Colegio de Sonora donde nos recibieron. Y fíjate que justamente creo que es una buena oportunidad para hablar de esto que le llamamos el efecto llamada, porque tiene que ver con esta idea que se va socializando y se va generalizando de que hay que llegar a la frontera antes de que, en este caso, ujú, tome el poder Donald Trump o de que pase alguna otra cosa. Pero en este momento es específicamente esta intención de que bueno, pues sería más fácil cruzar porque está Biden. Digo, no sé cuál es la idea en concreto porque no se ha cumplido, Carlos, y desafortunadamente las personas pues hacen este tránsito tan tremendo y yo lo que creo que no se vale es que la gente en México abuse de esa manera. Ojalá la claro. autoridad tome cartas en el asunto porque eso no es de ahora, ¿eh? Esto se ha repetido sistemáticamente y lo que vemos es que taxistas, la gente que vende hasta un vaso con agua, cosas muy elementales, llevan los precios a un costo que realmente es intolerable el abuso. Y dicho Sí. esto, permíteme decirte que creo que hay un punto en el cual con el tema de la migración vamos a estar hablando mucho, porque al final de cuentas sabemos muy bien que esta es la carta de presentación de Donald Trump en términos político-electorales. No es que ganó con esto, pero es una de las cosas por las que ganó. Y entonces las acciones espectaculares sí están por verse, más allá de que si van a deportar a cuántos millones o de qué lugar o de qué manera, lo importante es que una sola persona o varias miles sí generan una situación de mucha crisis cuando no es atendida esa situación. Y fíjate que afortunadamente en México, bueno, digo afortunadamente, pero por una desgracia, nosotros conocemos de este tema porque hemos vivido ya Sí. la experiencia del retorno forzado, la deportación de miles e incluso se alcanza la cifra de millones de personas y por tanto sabemos muy bien lo que no se debe de hacer, Carlos. Una de las cuestiones es que México pues tiene una situación complicada a la hora de negociar con Estados Unidos porque efectivamente el mayor número de las personas que podrían regresar de manera forzada desde Estados Unidos son mexicanos. Pero de ahí a que se deporten personas de otras nacionalidades a nuestro territorio, en realidad es una cuestión que está contra lo legal, porque la deportación supone el retorno al mismo lugar de la nacionalidad de la persona y no a la de otras nacionalidades. Entonces, esto ya lo hemos comentado, Carlos, pero creo que hay que insistirlo, porque el gobierno no la tiene fácil, yo no estoy diciendo que la tenga fácil, sí está en una situación en la de qué manera jalonean los estadounidenses en este tema, pero creo que esto le asiste el derecho y las cuestiones legales en el sentido de decir, la deportación tiene que ser al propio país de las personas. Esto ya implicaría que de entrada, pues fíjate que se puedan tomar muchas medidas que son importantes. Por ejemplo, algo que es casi del lugar común, casi de el manual de la deportación, Carlos, es que las personas tienen que tener facilidad para obtener sus documentos mexicanos, acta de nacimiento y la credencial para votar con fotografía del INE, que de facto se utiliza como documento de identidad. No lo es, pero así se usa. Y por tanto, Carlos, creo que es muy importante que la autoridad de inmediato proceda a flexibilizar ese proceso de obtención de ese documento, porque la gente en donde lo veas, el registro que tenemos desde hace más de 10 años es que es el principal sufrimiento. Actas de nacimiento, credencial para votar con fotografía por la cuestión de la identidad y sobre todo estos elementos que permiten la CURP, que es el siguiente paso, pero tiene un poquito más de facilidad cuando ya se ha resuelto esto. Quiero decirles que está muy estudiado. Y van a decir, bueno, pues qué bueno que esté estudiado. No, porque el tenerlo estudiado quiere decir que sabemos cómo proceder. Hay un libro excepcional, Carlos, que bueno, yo les comentaba que lo tenía acá, Galimatías Migratorio, que justamente el Colegio Oh, de Sonora acá se presentó ayer, lo coordina la doctora Gloria Siria Valdés. Y es muy interesante porque justo reseña no solamente el hecho de lo que están viviendo muchas personas en esta incertidumbre del posible retorno forzado e incluso no forzado, sino el ambiente social que se va generando, comenta más allá de los números, porque nos quedamos con los números, el retorno tan difícil e incluso a veces más difícil, Carlos, de las personas ya en México, en la localidad donde se encuentran. Muchas veces
mucho abuso, como lo que tú comentabas en la nota anterior ya, de parte de quien da servicios, pero también de la autoridad, Carlos, como que los identifican y abusan de una manera que la autoridad debe, por favor, tomar cartas en el asunto. Entre Claro. otras cosas, pues porque tenemos esta situación en la cual, al final de cuentas, hay familias que se separan, hay que prever muchísimo ese asunto para que no haya una sola familia que sufra lo que ya han sufrido varias miles de personas que todavía no recuperan a sus hijos de esa primera separación de familias que llevó a cabo Donald Trump y en la cual todavía más de 1,000 niños no están con sus familias, Carlos. Imagínate el Vaya. nivel de tragedia humana. Entonces, yo lo que quiero decir como para ubicar algunas cosas para el auditorio, pero también para nosotros mismos, es que Ujú. hay recursos, se conoce de este tema, se puede actuar y sobre todo hay dos cosas que no son migración, Carlos, la inseguridad y el abuso. Y eso Claro. lo podemos, digamos, la seguridad tiene que ver con que la autoridad genere márgenes de acompañamiento y no abuse. Fíjate, eso Ujú. vaya ironía lo que digo, ¿verdad? Y la Sí. otra es que obviamente haya un acompañamiento, una integración, porque nosotros tenemos que cerrar la puerta a toda expresión, digamos, de resistencia, de rechazo o que puede llegar a la xenofobia en el caso de las personas no nacionales mexicanas. Entonces, lo que quiero transmitir con esto, Carlos, es que los instrumentos que tenemos pueden permitir al gobierno mexicano hacerse llegar de una serie de recursos. Ahora mismo las organizaciones de sociedad civil están haciendo un comunicado para enviárselo directamente a la doctora Claudia Sheinbaum, en el Ujú. entendido de que hay una serie de elementos que han seguido de manera sistemática desde hace ya muchos años y por tanto este aprendizaje puede y debe servir hoy por hoy. Personas mexicanas que radican en el extranjero y no tienen documentos, calma. Aquí hay un país que se está activando también. No estamos, digamos, a la espera solamente de lo que diga Donald Trump, pero Muy bien. obviamente ojalá se protejan buscando los documentos que requieren, Carlos. Y lo mismo, la población en México, ser conscientes de que esto es parte de nuestra experiencia como geografía es destino, lo hemos dicho, pero sobre Sí. todo en estos momentos en que hay que cerrar filas, Carlos. Definitivamente, no podríamos estar más de acuerdo con usted. En esta ocasión, doctora Leticia Calderón Chelius, pues vamos a ver qué nos depara el futuro precisamente. Por lo pronto, lo acaba usted de decir perfecto. Las herramientas y los instrumentos allí están. Esperemos que los utilicen de manera adecuada, eficiente, legal y sin abusos nuestras autoridades. Mil gracias, doctora Leti, y hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes por allá. Hasta luego, Carlos, y saludos a todos. Gracias, saludos, buen viaje a la doctora Leticia Calderón Chelius.